Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, principalmente muchas gracias a Peter, Hauke, Liliana y Patricio por acompañarnos una vez más en nuestras actividades. El día de hoy yo voy a estar moderando este encuentro que hemos organizado en conjunto con Bertelsmann Stiftung. En el marco de un convenio que hemos firmado ya hace 6 años, ambas organizaciones trabajamos conjuntamente con el objetivo de expandir el alcance del índice de transformación Bertelsmann, que elabora la Bertelsmann Stiftung, y se publica cada 2 años en inglés. Sus principales resultados son siempre traducidos por CADAL al español para hacerlo más accesible para los países de nuestra región. El índice, como ya les contará mejor Hauke, analiza y evalúa el estado de transformación política y económica y la calidad de gobernanza en 137 países en desarrollo y transformación. La última edición de este índice se ha publicado este año y ha sido traducida al español por CADAL. En palabras de Sibyl Rose, presidenta de CADAL, el convenio entre CADAL y la Bertelsmann Stiftung desde 2014 ha permitido que los datos e insights del índice de transformación lleguen en castellano a políticos, funcionarios gubernamentales, diplomáticos, consultores y académicos. Así que estamos agradecidos de presentar este ebook al cual podrán acceder a través del link que en unos minutos les vamos a compartir por el chat. El día de hoy contamos con un excelente panel de expertos quienes nos van a presentar las principales tendencias de transformación en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Cada orador va a tener 15 minutos para realizar su presentación inicial, luego de que yo los introduzca, y al finalizar vamos a atender a las preguntas del público. Los invitamos a todos a dejar sus consultas a través de la herramienta de preguntas y respuestas a medida que las presentaciones avanzan y las atenderemos al final del encuentro. Y bien, para empezar entonces vamos a presentar a nuestros grandes panelistas. En primer lugar, vamos a escuchar a Hauke Hartmann, a quien es un placer para mí presentarles. Hauke es experto senior en la Bertelsmann Stiftung y con él trabajamos estrechamente desde CADAL en el marco de nuestro convenio. Desde su origen en 2003 es el director del índice de transformación Bertelsmann. Hauke ha sido académico de Fulbright en la Universidad de Nueva York y Fox International Fellow en el Centro para Estudios Internacionales y de Área de la Universidad de Yale. Tiene un máster en estudios norteamericanos por la Universidad de Berlín y en estudios latinoamericanos y del Caribe por la Universidad de Nueva York. Y se doctoró en la Universidad de Berlín con su tesis sobre la política de derechos humanos de Estados Unidos durante la administración de Carter. Bueno, como ya mencionamos al inicio, Hauke va a estar presentando en inglés. Muchísimas gracias, Hauke, siempre es un placer para nosotros trabajar contigo. En segundo lugar, vamos a escuchar la presentación de Peter Thierry. Peter es coordinador para América Latina y el Caribe del Índice de Transformación Bertelsmann. Se desempeña también como investigador senior en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, enfocándose en temas como la democracia, el Estado de Derecho y los procesos de transformación en América Latina. Peter estudió Ciencia Política, Estudios de Comunicación, Filología y Filosofía Alemana en la Universidad de Mainz. Ha sido profesor e investigador en los institutos de ciencia política de dicha universidad, así como también en la Universidad de Heidelberg, en la Universidad de Múnich y en la Universidad de Würzburg. Muchas gracias, perdón mi pronunciación, muchas gracias Peter por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto volver a verte, perfecto. En tercer lugar, escucharemos a Liliana de Vries. Liliana es socióloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Fue coordinadora y autora principal de los informes de desarrollo humano de Argentina 2002 y 2005. Es experta en política latinoamericana, estudió los sistemas electorales, los partidos, las políticas públicas y el desarrollo humano. Es autora de varios libros y recibió el premio a la excelencia en impacto de políticas públicas otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2004 y el premio CONEX en Ciencias Políticas 1996. Muchas gracias Liliana por acompañarnos nuevamente. Y finalmente escucharemos a Patricio Navia. Patricio es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York. Anteriormente obtuvo un máster en la misma disciplina en la Universidad de Chicago. Es profesor titular de Estudios Liberales y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Nueva York. En Chile es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales. Es autor de varios libros y especialista en elecciones, opinión pública, sistemas de partidos, relaciones ejecutivo-legislativo en América Latina. Es columnista en varios medios, entre ellos El Libero de Chile y America's Quarterly de Estados Unidos. Muchas gracias, Patricio, por estar hoy también con nosotros, y muchas gracias a todos. Y ya sin más preámbulo, le cedo la palabra a Hauke, quien va a ser nuestro primer orador del día de hoy.
Hauke, te escuchamos. Muchas gracias, querida Vicky. Es un gran placer estar aquí hoy, especialmente con Liliana y Peter, y estoy muy feliz de conocer a Patricio Navia. En primer lugar, me gustaría agradecerle mucho la invitación. Estoy orgulloso, contento y feliz de que en Cadal LBTI tenga un socio tan destacado, competente y comprometido en América Latina. Y la personificación de esta asociación única es Gabriel Salvia, a quien quiero agradecer de todo corazón por su internacionalismo democrático. Gracias. Gracias a la iniciativa de Gabriel, el índice de transformación se publica en español desde 2014 y tiene cada vez más usuarios latinoamericanos. Por último, pero no menos importante, me gustaría agradecer a todos los participantes por su paciencia. Ya pueden oírlo, mi español no es suficiente para una presentación. A este respecto, ahora debo continuar en inglés. Yo estoy agradecido por su aceptación. Muchas gracias. So, okay, I'll change now to a language I'm a little bit better familiar in, and I would like to continue with one additional thank you, which I believe is very important because it's something about the heart and soul of the BTI. We believe we are not just a bunch of number crunchers who enjoy throwing thousands of different data at the world, try to make some sense out of it. But we believe that the BTI is an instrument for political discourse, that it is something that should be debated about, where we would like to enter a dialogue into. And for that very reason, we are producing 5,000 pages of country reports every second year. We are not just doing that because we love to write, but because this is an open invitation. We would like you to discuss the country reports, the strength and the weaknesses of governments, compare transformation trajectories, because we believe that by doing that, you can learn a little bit more about governance, and you can put pressure on governments, or you can improve governance and be a reform driver. And so as we understand the BTI, yes, it's a ranking, of course, but more as an instrument for conversation and for dialogue. It is all the more important to us that we not only have a translation and a publication in Latin America. This in itself is a great achievement. And I would like to thank all the wonderful colleagues at Cadal for doing that. And I understand especially Nicolas Schimbatti has a very large role in that. So thank you for that. But also, what bigger compliment, what bigger appreciation could there be than if somebody else takes your own analysis and transforms it into one's own. And this happened 9 times during this year at Cadal, because different researchers and scholars took our country reports and transformed it into their own analysis. And I would like to thank Victoria Ariano, Flavio Canthemi, Amaury Miguel Valdivia Fernandez, Marcos González Gava, Lara Kovandova, Dorothea Krüger, that was easy, and Manuel Cuesta Morua, who all did that. I hope I have not forgotten anyone, and I hope I have pronounced you all more or less correctly. But I do appreciate your work, and I do appreciate you working with the BTI. And now I would like to very quickly invite you to do a roller coaster ride with me, and just go with me through some of the global trends of the BTI 2020. And just as I say that in the beginning, and I'm going to repeat it a couple of times, the BTI 2020 covers the time span of February 2017 and January 2019. So there is absolutely no Corona in the BTI 2020. Just that you have that in mind when I am calling upon the negative trends that are there already without any, why is that not moving here? Ah, yeah, okay. Without any negative effects of the pandemic. What we can see in the BTI 2020 in a nutshell is
that in the different dimensions we are looking at, political transformation, economic and social developments, and the quality of governance, never has the level of global aggregate scores been lower in the last 14 years than today. And we believe that this is due to a combination of democratic regression, rampant corruption, and increasing social polarization. This is really in a nutshell what the BTI 2020 is all about. It's as depressing as it is, it doesn't get any better, just as the very bottom line. And that means when you're looking at the overall findings, you see that during the course of the past 10 years, more countries lost than gained significantly as compared to the BTI 2010 results. And you see here that it especially holds true for political transformation. We see that 61 countries regressed significantly since 2010. What that means, I'm going to come back a little bit later. And I also broke it down by people, because it's not just about the number of countries, it's also about the people that are affected. And we see that especially in governance performance, 4.8 billion people are now worse governed than they were 10 years ago. Why is the number so high? Because many populous countries are among that, like Brazil, Nigeria, Egypt, Turkey, India, Indonesia, all those regional powerhouses where governance quality significantly declined. And these declines that we could witness in the BTI 2020, they are most likely to be accelerated profoundly by the spread of the pandemic, especially in those weak areas which were already identified by us, meaning an erosion of the rule of law, an infringement on political participation rights, increasing fiscal instability, and rising social inequality. What you see here, and again, I put pre-corona analysis very largely on the slide just to make sure that this is before corona was even spelled correctly. Those are the four main trends that you can see in the BTI 2020. You have poverty and inequality rampant in far more than half of the countries that we are looking at, and in almost all African countries. We have less willingness and less ability to form societal consensus. In almost 50 countries, conflict management decreased gravely. Many countries, an increasing number of countries, is not subject to the same horizontal accountability than they used to be 10 years ago. And then finally, economic performance throughout the decade was so sluggish, volatile, weak, that the indebtedness of many countries reached record levels. In fact, never since the 1980s has such a large number of countries been so heavily indebted than today, pre-corona times. A lot has to do, of course, with the starting of the new decade. Many countries were just recovering from the effects from the global financial and economic crisis. But what's even more important is that we saw a rapid decrease of raw material prices starting in the fall of 2014. And a number of countries just simply could not cope. You see here in this slide that there is a very different regional distribution. East Asia and Southeast Asia are largely not affected or even show economic gains. This is driven by the big locomotive of China, of course, while a number of other countries, especially in North Africa, South Africa, in the Middle East, and in Latin America, were affected by the declining raw material prices and energy prices as starting in late 2014. And especially in Latin America, as you can see here, an export-oriented economic model tended to be outdated that was lacking productivity gains, diversification, or any significant reduction of the informal sector. So these volatile performances then led, of course, to a rapid increase of fiscal instability. In fact, those countries that we can still label as fiscally stable today, beginning of 2019,
almost halved from close to 40% to 20%. And the fiscal stability indicator is one of the worst performing throughout this decade. And now, in a given situation like that, now the governments are being called upon to invest money into the health system or into crisis management or into boosting ailing economies. And this is a significant challenge to many countries affected. As many of you will be watching this from Argentina, I do not need to tell you a lot about the vicious cycle that happens when you are having a continuous current account deficit. It will put pressure on your currency, on your local currency, which will lead to an increase in foreign debt, a decrease in creditworthiness, and a double whammy in interest rate rises because lending money will get ever more and more expensive. This is all the more deplorable because there would be so much to invest in the social security systems because, as I said, more than half of the countries in the BTI are affected by widespread poverty and sometimes extreme inequality. Poverty, of course, in Asia and Africa predominantly, extreme inequality mostly in Africa and in Latin America. At the same time, where we have a social polarization in society, we see also an increase of political polarization, and we see that a lot of governments are neither able nor willing to do efficient conflict management. And exemplary cases would be Brazil or India or Turkey, Bolsonaro's right-wing populism, Modi's Hindu nationalism, or Erdogan's more and more autocratic governance style. And this is not happenstance, but this is a political model that gained more and more popularity during the second half of the last decade. Authoritarian populists that were promoting an anti-elitist agenda, an us versus them agenda, winning polarized elections, declaring that not just as an election victory, but as a revolution at the ballot boxes, claiming to speak for the will of the people, granting themselves the right to erode the separation of powers and undermining judicial independence in that name of the people, muzzling the media and restricting civil society activity because they claim a monopoly on the interpretation what the will of the people might be, then manipulating elections, revising the constitution, as we have seen so exemplary in Hungary, for example, and always the game of perpetuating polarization and marginalization because this is a strategy to stay in power. So this is not regarded as a deficit anymore. This is regarded as a plus in order to mobilize your own supporters. And well, we have seen that very recently in the United States as well. So for democracies, the weak spot during the last decade was the separation of powers, and it's explainable behind this background. For autocracies, it has more the undermining of freedom of expression or civil rights, but with the same results. At the end of the decade, we are seeing not necessarily a lot more autocracies, but we are seeing weaker democracies, and we are seeing more authoritarian autocracies. And we are predicting that if the trend continues and might be fueled by COVID-19, we might see Hungary, the Philippines, Serbia, Tanzania, and Zambia ever more on the brink of becoming an authoritarian system. We have seen the effects, the early effects in late March, early April, what the pandemic can do with political systems, police brutality in South Africa, discrimination in Uganda, state surveillance in Russia and China, a weakening of the division of power, separation of power in Hungary, and so on and so on. In recent months, we saw some turnarounds, but we saw serious illiberal and authoritarian tendencies in a large number of countries, and the majorities of countries actually, highlighted by infringements of freedom of expression in India, Malaysia, Nepal, Serbia, Sri Lanka, Tanzania, or Tunisia. And you might have noticed already that Latin America is not on this world map. I did that purposefully because I know that here in this panel, there are three people that can talk so much more learnedly and insightful about Latin American developments than I can do. So this is where I would like to
hand the word over. I do thank you very much for your kind attention and would invite all of you to look at www.bti-project.org. Thousands of pages of country reports and interesting visualizations are waiting for you. Thank you. Thank you, Hauke. You are still sharing yours. Okay, great, perfect. Bueno, ahora vamos a pasar a escucharlo a Peter, que va a ser más un enfoque en la región de América Latina. Peter, yo voy a estar compartiendo la presentación por vos. Me avisás cuando pasamos a la siguiente diapositiva. Lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias a Vicky, a todo el equipo de CADAL y a Hauke, por supuesto, que ya ha introducido unos temas muy importantes, pero también preocupantes. Yo me refiero solamente al tema de la democracia en América Latina. Y como ya mencionaba Hauke, estamos preocupados sobre el desarrollo de la democracia en el mundo y también en América Latina. Bueno, sigamos al siguiente. Bueno, espero. Sí. Claro, con la pandemia, pronto hubo preguntas cómo va a afectar a la democracia, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, por supuesto. Y de hecho, con referencia a América Latina, la pandemia ha golpeado a la mayoría de los países en una posición debilitada. Es decir, en un estado de democracia ya debilitada, de lento crecimiento económico y aumento de las demandas sociales y de polarización. Para abordar esa cuestión, ¿a dónde va la democracia? Bueno, sigo principalmente tres preguntas. ¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de las democracias antes de la pandemia? Segundo, ¿qué efectos y defectos para la democracia se pueden constatar después de más de medio año de corona y medidas anti-corona? Y tercero, ¿cuáles son los posibles escenarios de la crisis inducida por la corona y en relación a los efectos de la democracia a largo plazo? En efecto, casi todos los países han introducido medidas de emergencia y la mayoría de ellos mediante la declaración de estado de emergencia. Las excepciones han sido únicamente México y Nicaragua, pero esa es otra historia quizás. Pasamos al siguiente. Bueno, pronto se ha dicho que las medidas de emergencia y la llamada hora del Ejecutivo, o no, antes. Gracias. Que las medidas de emergencia y la llamada hora del Ejecutivo en respuesta a COVID-19 implican un giro autocrático hacia la concentración de poderes en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Los gobernantes tienen la oportunidad, se dice, de arrogarse poderes paraconstitucionalmente. Sin embargo, esto, en mi opinión, tiene que ser calificado dependiendo de, primero, los poderes de contrapeso o countervailing powers reales, es decir, el Parlamento, el Poder Judicial o la clase empresarial y el ejército, etc. Segundo, la calidad de los arreglos institucionales de la democracia. Tercero, la inspiración del caudillo que quiere gobernar solo, es decir, la fuerza de su voluntad de gobernar solo. Y cuarto, de hecho, el respaldo de las masas y la credibilidad de las autoridades, tanto los unos que quieren gobernar solos y los otros que tienen más autorrestricción. Mi hipótesis, en tanto, es que en promedio,
cuanto más consolidadas están las democracias, o fueron antes las democracias, mejor navegan en la marea de la corona. Y esto, claro, implica la pregunta por la calidad. Democracia antes de 2020. Pasamos. Bueno, primero, ya antes de la corona, la democracia en América Latina se había estancado, sino retrocedido. Desde 2010 vemos una ligera pero constante disminución en las puntuaciones medias. ¿Cómo podemos interpretar estos datos? Una mirada a los datos detallados muestra que el número de autocracias se ha duplicado de 3 a 6, después de que primero Nicaragua y luego Guatemala y Honduras retrocedieran a las autocracias. Sin embargo, bueno, se puede ver aquí la tabla, hay 4 grupos de regímenes que primero arriba son las democracias de mejor calidad, digamos. Los segundos, comenzando con Brasil hacia México, lo que yo llamamos democracias defectuosas. Tercero, las autocracias no tan fuertes de Honduras a Nicaragua y las autocracias fuertes que son Cuba y Venezuela. En el caso de Venezuela, se puede ver que, bueno, lo que yo no había pensado antes, de que puede decaer aún más después del año 2010, pero en cada año se puede ver que ha decaído un poco más, un poco más. Bueno, con respecto al BTI 2018, el retroceso más grande había sido en Honduras y, bueno, lo que ha ganado más fue Ecuador después de la salida de Corea. Seguimos. Bueno, sin embargo, una mirada a las 15 democracias restantes muestra que también se puede observar una cierta resiliencia de las democracias en América Latina. La tabla muestra los valores promedio de la puntuación agregada, es decir, el índice de la democracia. Y también se puede, no, lo siento. Y también los criterios del BTI de la medición de la democracia. Muestra que en promedio no hay cambios significativos. Como he dicho, solamente me refiero a las democracias en este caso. Sin embargo, deben hacerse 2 calificaciones. Primero, las cifras ocultan el hecho de que las evaluaciones opuestas se equilibran entre sí, es decir, que los cambios positivos se compensan con los negativos, lo que resulta especialmente llamativo en el caso de México. Esas oscilaciones son típicas de las llamadas democracias defectuosas. Y segundo, lo que puede ser interpretado como estabilidad en un caso, se puede ver como estancamiento en el otro. En síntesis, con pocas excepciones, prevalece un desarrollo bastante estancado de la democracia que además sería empañado por las regresiones autocráticas. Seguimos. Bueno, tema más interesante. Después de más de 6 meses, ¿cómo afectaron las medidas anticorona a la democracia en América Latina? Para proporcionar una imagen equilibrada de todo el régimen democrático, en primer lugar, me refiero a un modelo de democracia simple, pero sin embargo suficiente completo, que llamamos Embedded Democracy, y que comprende las unidades centrales de análisis de la democracia. A, el régimen electoral; B, las libertades políticas;
C, y eso no es correcto en esa tabla, que es la mía. C son las libertades civiles y D es la horizontal accountability, como lo llamó Guillermo O'Donnell. Y E es el poder efectivo para gobernar, es decir, no debe haber fuerzas sociales políticas que están encima de la ley. Bueno, piensan, por ejemplo, en los militares en los tiempos post-Pinochet hasta 2000. Para ilustrar los efectos utilizo varias bases de datos relacionados con las medidas anticorona, principalmente datos de DIVIDEM, se refieren a los regímenes espaciales B, C y D y mis propias evaluaciones para A y E. En segundo lugar, en segundo lugar, es correcto. Bueno, los resultados. La tabla muestra la infracción de las normas democráticas. Primero, según los datos de Pandem, su propio índice es el Pandem Score, son las barras más pequeñas, y un Embedded Democracy Score, que es de mi propia calculación. Lo que vemos, hay efectivamente efectos para el funcionamiento de la democracia en sus elementos centrales desde marzo de 2020. Según mis cálculos, y no varían mucho en comparación con las puntuaciones de DIVIDEM, son dos grupos de países. Primero, con efectos más severos, mayores de 0.5, son principalmente autocracias, más los casos de El Salvador, México y Brasil. Segundo, efectos menores en el resto de los países, aunque no deben ser minimizados y quizás con el caso de Bolivia siendo un caso límite. Seguimos. Bueno, sin embargo, en promedio, el retroceso por la pandemia no es muy pronunciado, al menos en el caso de las democracias. En todo, los regímenes espaciales más afectados son la participación política, los derechos civiles y la horizontal accountability. Excluyendo las autocracias, tengo un problema con la computadora. ¿Seguís viendo la presentación, Peter? Tengo la pantalla negra. Ok. No. Puede ser que se haya desconectado algún cable del monitor, tal vez. Bueno, hay un problema que pasa de pantalla a pantalla negra y al revés. Bueno, estuvo con los regímenes pastilleros. Bueno, voy a seguir, quizás se estabiliza y voy a siguiendo mi manuscrito. ¿Me están viendo? Sí, te vemos. Ok, bueno, en resumen, excluyendo las autocracias, el retroceso pandémico de las democracias es menor, con la excepción de Brasil, El Salvador y México. Estos son, en efecto, casos en los que Corona se utiliza para jugar un juego de arrogancia de poder. Pero estos han sido tendencias que ya existían antes, en donde los poderes compensatorios se habían debilitado para fortalecer a los líderes pseudo-carismáticos. Y Bolivia, como ya había dicho, es quizás un caso límite en la situación post-Morales, bueno, y ahora otra vez con Morales. Seguimos al siguiente. ¿Se ve la tabla con los puntitos? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en cuanto a la hipótesis de que cuando más consolidadas estén las democracias,
mejor navegan en la marea de la corona. ¿Hay una correlación? Bueno, aunque el número de casos es bastante pequeño como para entrar en un análisis estadístico, al hacerlo el primer resultado es: la correlación general es escasa, lo que indica solo una ligera confirmación de mi suposición. Sin embargo, si quitamos los dos valores atípicos, son la República Dominicana y El Salvador, la correlación es de hecho más fuerte y al menos una confirmación tentativa. Otra conclusión más tentativa sería que al menos hasta ahora los ejecutivos no están ansiosos de usurpar o abusar de los poderes. Eso ya es la próxima tabla, creo. Ya. Bueno, eso apunta a incentivos aparentemente débiles para la arrogancia de poder debido a los factores que lo impiden, como son los poderes compensatorios, incluidos los medios de comunicación, los grupos de interés fuerte e incluso la autorrestricción en algunos casos del Ejecutivo. Por supuesto, este es un cuadro bastante preliminar después de unos 7 meses de política de pandemia. Pregunta: ¿significa eso que la democracia ha sobrevivido a corona con éxito? Pasamos al final. Bueno, a pesar de las enormes dificultades para afrontar la pandemia, la mayoría de los gobiernos jugaron corona ampliamente dentro de las reglas del juego, o al menos lograron estabilizar el status quo ante. Sin embargo, me temo que la verdadera prueba de fuego para la democracia está aún por venir y presumiblemente será una especie de tsunami debido a la acumulación de problemas estructurales y a las graves consecuencias adicionales de la pandemia. Aparte de la situación económica, este se combina con los acontecimientos anteriormente adversos que afectan a los factores de alimentación de la democracia. La polarización debido a los acontecimientos anteriores, los desafíos para la creación de consensos, tanto para la cohesión social, los sistemas de partidos débiles, el desarrollo económico ya lento desde 2010, con excepciones escasas capacidades de gobernanza y, en consecuencia, la baja confianza en el liderazgo político. Y pasamos al penúltimo. Hasta ahora, los países latinoamericanos, así como la mayoría de los demás, están comprensiblemente capturados en perspectivas de corto plazo. Sin embargo, Corona ha puesto al descubierto e incluso acentuado las deficiencias de un modelo de desarrollo que resta importancia a los mecanismos de cohesión social, lo que puede resultar contraproducente en un futuro próximo. Por tanto, la resistencia en las tentaciones de Corona puede ser espuria. Es más, es una coyuntura crítica, pero los agentes de cambio aún no se ven. But, por último, hope dies last. Y pasamos al final. Estoy excediendo el tiempo, sí. Porque también podría ser una oportunidad para un cambio de paradigma que ya se puede observar en los debates. Los puntos focales deberían o podrían ser: ¿cuáles son las funciones realmente esenciales del Estado dentro de un Estado que funciona verdaderamente? Segundo, nuevos canales de participación, compensando a las debilidades de los sistemas de partido. Tercero, una cooperación nacional y regional o internacional. Y cuarto, solidaridad, es decir, la cohesión social puede ser construida, pero no inventada. Thank you.
Muchas gracias, Peter. ¿Nos puedes ver ahora? Bueno, si tú eres negro, sí, pero... Bueno, seguimos con problemas. Espero que puedas solucionar los problemas técnicos en lo que sigue la charla. Pues Por no, suerte es nos la escuchas segunda bien. vez. Bueno, y espero que puedas escuchar bien ahora, que vamos a escuchar la presentación de Liliana de Riz. Ahí estamos, perfecto. Liliana, yo voy a compartir. Gracias. Voy a compartir ¿Eso? también tu presentación. Sí, perfecto. Muchas gracias y realmente es para mí un placer compartir esta ronda. Después de las exposiciones exhaustivas de Hauke en el plano global y de Peter para la región, mi intervención la pensé más centralizada en una visión de conjunto del eventual efecto del COVID sobre las democracias de la región y en la elección de 5 países, Brasil y México los más grandes, pero también democracias defectuosas, Argentina no podía ser de otro modo aquí que no hablase de Argentina, y Chile y Uruguay, que son otra punta del extremo y que además con los recientes cambios en Chile plantea ciertos interrogantes necesarios en este periodo que, con pandemia en el medio, nos planteamos de todas formas reconstrucción de gobernanza en distintos grados en todos los países. Yo quiero decir que en mi opinión, por supuesto, lo primero, que la región ha sido la más golpeada por la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico, y sin duda las consecuencias son diferentes de acuerdo con los antecedentes previos de cada país. Pero ha sido la más golpeada y por eso para mí el COVID es una amenaza, la mayor amenaza desde 1980, que desaparecieron las dictaduras militares. Y esto significa que el margen de maniobra de los gobiernos va a ser menor en comparación a lo que podría haber sido. Entonces, la ventaja de este índice es que nos permite ver tendencias, aunque el informe 2020 realmente no entra en los comienzos de crisis, en algunos casos, y en el 2020 que está asignado por la pandemia. De todas maneras, también quisiera destacar que cuando digo condiciones precedentes diferentes, por ejemplo, señalo que en el caso de Argentina, desde 1980 hubo 16 años de crecimiento negativo, lo que es realmente un dato singular en la región, y que en relación con las respuestas, uno va desde un país como Uruguay, que tiene la mayor tasa de pruebas de testeo, de pruebas para detectar COVID en el mundo, y Argentina, que tiene de las menores en el mundo, y que los gastos en cuestiones sanitarias o en ayuda a las empresas es realmente muy variable, y sin duda Argentina comparada con Brasil es la mitad, comparada con Uruguay es un tercio, comparada con Chile es un séptimo. Quiero decir que las condiciones de partida para enfrentar el COVID son muy diferentes. Dicho esto, yo pasaría una mirada a vuelo de pájaro, que hay mucha información, tanto escrita como en las anteriores intervenciones, pero una mirada a la comparación de estos países que mencioné. Obviamente podríamos haber tomado otros, pero en todo caso, cuando miramos los índices de democracia, se ve claramente el caso de México, que desde 2006 México tuvo una transición democrática difícil, una apertura política. Del 2000 en adelante hubo alternancia, pero desde el gobierno de Calderón en 2006 hay una sistemática caída de los índices políticos de democracia que tiene que ver, sin duda, con la violencia creciente, la acción de los carteles de la droga, el narcotráfico, y que se va acompañando con las dificultades acrecentadas de una economía, sobre todo en el periodo del segundo, tercer año de Peña Nieto en adelante. Por otro lado, en Brasil también vemos este deterioro, y la coincidencia de comparar Brasil con México, más allá de las diferencias o de que en términos generales entren en democracias defectuosas, es que en 2018 Bolsonaro llega al poder en Brasil y Andrés López Obrador en México. Evidentemente no son los mismos liderazgos. López Obrador
es un político tradicional que quiere retornar a una suerte de cardenismo, y esto no tiene nada que ver con un Bolsonaro, que es un militar de bajo rango sancionado por el mal comportamiento, que ocupó bancas en el Congreso durante 28 años, pero siempre fue una figura oscura, que evidentemente tiene vocación golpista y que además encarna esta extrema derecha conservadora alimentada por la influencia de las iglesias evangélicas. Pero en todo caso es un pastor mesiánico, y en el caso de López Obrador tenemos un mesías tropical, como fue calificado, pero que su partido y él mismo están inmolados a la Virgen de Guadalupe. Quiero decir, esta idea religiosa, mística, está en ambos casos, y que además encarnan este combate entre Iglesia Católica y evangélicos, que adhiere fanatismo a la polarización ya creciente en muchas sociedades. Por eso me parecen dos casos muy interesantes que marcan estas caídas en la región. Chile, por supuesto, Uruguay muy estable. Chile tiene algunos escandalitos comparado con el resto pequeños, de corrupción, desgaste del gobierno de Bachelet, alternancia con el centro derecha del gobierno de Piñera, pero de todas maneras, como ustedes ven, son líneas más estables. Y Argentina claramente, desde el segundo gobierno de la presidenta Cristina Fernández, muestra descensos en los indicadores políticos que tienen que ver con división de poderes, independencia de la justicia, transparencia de la gestión y escándalos de corrupción. Esos serían los casos en indicadores políticos muy rápido. Pasemos a la otra pantalla, que tiene que ver con la economía. En la economía es muy claro. Por ejemplo, partamos de Brasil. En el 2009, la tapa del The Economist, ¿cómo era Brasil representado? Con el Cristo del Corcovado convertido en un cohete que lanzaba a Brasil al mundo como un país poderosísimo, un gran actor en el plano global, un país del futuro, ya futuro presente. Pero sin embargo, vamos a ver que más adelante, en el 2016, aparece la etapa de la caída. 2016 cae el gobierno de Dilma Rousseff del PT. Entonces ahí vemos esta sistemática caída que desde el 2010, con crisis fiscal, desempeño de la economía muy pobre, 2013 estallido de protestas, y claramente de la crisis 2013-2014 de protesta social creciente y gobierno de Dilma, todo esto en la economía repercute con una caída muy importante que avanza en el sentido de permanecer, digamos, con un mal desempeño económico. Uruguay en tendencia es creciente y se mantiene constantemente alto, como Chile, todos ellos sin duda con el impacto de los vientos desfavorables externos, la caída del precio de las commodities. Pero en el caso de Argentina, el informe 2020 registraba el primer bienio del presidente Macri y unos indicadores positivos, lo mismo pasaba en el caso de los indicadores políticos, con respecto al manejo de la economía, la gestión y sobre todo con las nuevas expectativas que se crearon sobre la posibilidad de una transformación de la economía argentina que fuera capaz de encarar las reformas que le dieran la posibilidad de tener un perfil productivo capaz de remontar los famosos recurrentes ciclos. Pasemos a la otra imagen, gobernanza. La crisis de gobernanza es muy clara. En el caso de Brasil, que venía obviamente en decadencia por la crisis política, con la llegada de Bolsonaro se va a acentuar, porque realmente Bolsonaro se dedica a deconstruir la política internacional en la que Brasil fue un actor importante en el plano global, y tanto la cooperación como, vamos a ver más adelante, indicadores de gobernanza clave, la eficiencia en el uso de los recursos, todo eso se deteriora.
estos perfiles de gobernanza acompañan en Brasil y en México la situación de caída. En el caso de Argentina tenemos una situación también que no es tan clara, porque retoma el periodo 2018, el informe 2020, el primer bienio de Macri, recoge ciertos importantes avances en política internacional, cooperación. Pero bueno, esas líneas dan un cierto perfil, que ahora yo rápidamente lo voy a mostrar con los gráficos, que son una visión rápida de cada situación que ilumina problemas particulares, pero también regionales. Pasemos a los gráficos. En el caso de Brasil, como ustedes ven, si todo fuera perfectamente bien, sería un círculo completo. Aquí las irregularidades tienen que ver con las debilidades de esa democracia, sobre todo la integración política y social, y la estabilidad de las instituciones democráticas amenazadas en el periodo más reciente con la crisis política, la salida de Dilma Rousseff hasta la llegada de Bolsonaro, y con el régimen de welfare. Brasil es un país muy desigual, muy injusto, y esto se nota, pero además, en términos de gobernanza, lo que yo señalo es que esto se va a acentuar aún más con la llegada de Bolsonaro, porque precisamente Brasil era un país con una presencia reconocida de prestigio internacional y diplomacia multilateral y poder suave, que realmente se ha perdido con esta crisis. Entonces vemos cómo se ha achicado esta democracia defectuosa, sobre todo en los planos que mencioné. Pasemos ahora a Argentina. Voy a ser muy breve. Argentina siempre convoca mi tentación de hablar de más. Pero aquí también vemos, por supuesto, que este círculo está lejos de completar la circunferencia y que tiene estos baches en el Estado de Derecho, sobre todo en la desconfianza en las instituciones, pero todo lo que significa estabilidad monetaria, desempeño económico, todo este círculo reducido a la derecha en relación con la transformación económica, que son las deudas pendientes de la sociedad argentina, con la sociedad argentina, quiero decir, que ha sido muy generosa la política en épocas de abundancia para distribuir protegiendo, pero cuando la abundancia desaparece, entonces no hay que distribuir, y ahí viene el problema serio de la resistencia a un proceso de reformas de economía de mercado con políticas sociales que han sido bloqueadas por la incapacidad de generar consenso, que continúa, y por esta renuente, cada vez más polarizada sociedad a encontrar los puntos en los cuales pueda diseñar un futuro a largo y mediano plazo. Porque, como se señala también en el informe 2020, esta visión de corto plazo, que tiende a, sobre todo, ser privilegiada en gobiernos de corte autoritario, que realmente son puro presente con relación a un futuro que resulta hipotecado, como nos ocurrió en la larga década desperdiciada de crecimiento y viento favorable que ocupó el kirchnerismo en la Argentina. Entonces ahora estamos nuevamente en la Argentina intentando recrear una política distribucionista en un contexto de enorme escasez, sin moneda, sin crédito, y con tasas de inflación crecientes que reproducen los problemas estructurales y políticos irresueltos de la Argentina. Entonces, no es de extrañar que la gestión de la pandemia con la más larga cuarentena haya sido una gestión medieval de encierro y distanciamiento, fruto de una política de bajos testeos y de poca capacidad de controlar un virus. Esto significa, por supuesto, que en términos de una economía colapsada, del crecimiento del desempleo y de una clase media
que en toda la región ve su situación empeorada, pero que particularmente en la Argentina la ve completamente difícil. ¿Por qué? Porque los niveles de ingresos cayeron abruptamente con el cierre de la economía y con lo que yo señalaba, tanto las ayudas como las posibilidades de inversión en recursos sanitarios son bajas comparadas con el resto de la región. En el caso que sigue, que es Chile, yo quisiera llamar la atención, la siguiente, por favor. Quisiera llamar la atención a algo que me parece, aquí está, que me parece interesante para reflexionar sobre pandemia, democracia en la región. Porque como mirada de conjunto, Chile es una sociedad muy desigual y muy elitista que, sin embargo, a lo largo de la democracia ha logrado sacar a importantes contingentes de la pobreza y mejorar situaciones que antes eran impensables. Pero de todas maneras siguió siendo una sociedad elitista con una clase media muy endeudada, que vive para pagar la deuda, como se decía, y con una novedad que no está incluida en este informe, que todos conocemos, que son las protestas sociales de octubre del año pasado, del 19, que dejaron sorprendida a toda la dirigencia política por la contundencia, la ferocidad con que ocurrieron, aunque antes había protestas estudiantiles, aunque por supuesto se expresó en la política con que ya no tenemos un esquema bipolar como era el que surgió, el del post-pinotetismo de dos concertaciones a la derecha y a la izquierda. Hay tres bandas ahora, pero lo que me interesa señalar es que esa crisis desembocó en el llamado un plebiscito para reformar la Constitución, o por una nueva Constitución, como algunos dicen. Y esta tendencia histórica a resolver los problemas o los conflictos a través de las formas institucionales perdura en Chile. Es una salida institucional a una crisis política muy enorme que no sabemos cómo va a terminar, si va a poder contener esta ola de descontento. Pero en todo caso, el cambio de las reglas de juego político está en el trasfondo de esta gran crisis que desnuda la situación real de estos países en pandemia. Y, por supuesto, va a tener que, también pone en manifiesto la necesidad de nuevos actores como actores de la negociación de la política pública. Y también la idea de la universalidad de los servicios básicos de salud, de educación. Esto es, no pueden ser mercancías. El Estado debe garantizar servicios públicos básicos. Todo esto está levantado en general por el tema pandemia, pero en particular me parece que renegociar reglas de juego, renegociar y nuevos actores en las negociaciones de la arena política, me parece que es un asunto que realmente va a estar en la hoja de ruta de las democracias de la región post-pandemia. Y no quisiera terminar esta atropellada presentación sin señalar que, más allá de las amenazas que yo veo a las democracias ya en crisis, esta no es la década del 90, en que las democracias estaban fuertemente legitimadas como democracias liberales representativas, es una época de crisis, de descontento, de gran desafección, pero de todas maneras yo creo que la gente quiere votar, quiere echar gobiernos, no estamos en un clima setentista de violencia contra las instituciones, a pesar de que la protesta está en la calle. Yo creo que hay margen para que las instituciones puedan canalizar protestas si hay reconstrucción capaz de dar cabida a lo que el COVID, la pandemia, pone de manifiesto, que es la enorme desigualdad. Si nos quedamos en Chile, el 1% tiene un cuarto de la riqueza, y es una sociedad elitista, y los ciudadanos, entre la distancia con la élite, esa enorme brecha de ciudadanos, están reclamando otra forma de mediación que los involucre de otra manera en la participación de la vida pública y la política pública. Bueno, eso es todo lo que quería decir muy rápido, porque, insisto, las presentaciones y los informes, y sobre todo el estudio de las tendencias, es un material valiosísimo para reflexionar sobre la situación de la región, de los países de la región y los desafíos en adelante.
Gracias. Muchas gracias a vos, Liliana. Seguimos recibiendo preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos nuestros oyentes. Y pasamos ya a nuestra última presentación del día. Patricio, el escenario virtual es tuyo. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Hablar al final, después de 3 excelentes presentaciones, es difícil y a la vez fácil, ¿no? Es difícil porque uno ya no puede decir muchas cosas inteligentes porque ya se dijeron en todas, pero es fácil porque le da la libertad para decir otras cosas e irme en otras direcciones. Yo, cuando leí este informe, me puse un poco triste, ¿no? Porque veía cómo venía decayendo la calidad de la democracia en América Latina, y eché de menos, después esa noche fuimos a ver una película con mi esposa, una comedia romántica, que tiene la característica de toda comedia romántica de que pasan por un momento malo, pero terminan bien, ¿no? El final en las comedias románticas siempre es feliz. Entonces dormí un poco más tranquilo. Pero hoy día, después de las 3 presentaciones que escuché, voy a tener que buscar otra comedia romántica esta noche para poder dormir un poco más tranquilo, porque la situación es bastante compleja, ¿no? Los desafíos que enfrentamos son muy difíciles. Y eso me hizo retrotraerme a la historia de América Latina desde el retorno de las democracias, digamos, desde el fin de las dictaduras, que fueron años particularmente difíciles. Había pobreza, había persecución política, mucha gente moría, muchos vivieron en el exilio. Y me recordé de una clase, de la primera clase de ciencia política que yo tomé como hijo de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, con un profesor español, marxista, que nos hizo leer Las venas abiertas de América Latina. Esto es el año 88, ¿no? Y leímos también a Celso Furtado y Fernando Henrique Cardoso, antes de que Fernando Henrique fuera presidente de Brasil, más bien de derecha, digamos, al antiguo Fernando Henrique, y nos hablaba del abuso de Estados Unidos en América Latina, las venas abiertas de América Latina, en fin, aprendí mucho, y aprendí que América Latina era una región abusada desde fuera, ¿no? Desde la colonia, pero también aprendí algo que nunca olvidé, y es que en los últimos años, digamos, en los años 80, Venezuela se había convertido en la democracia más estable y desarrollada de América Latina. Y había tenido mucho éxito porque había logrado un gran acuerdo político y había sido, de hecho, refugio para exiliados de otros países que habían llegado a Venezuela, porque en Venezuela habían hecho las cosas relativamente bien. Y supongo que si este índice lo hubieran hecho a mediados de los 80, Venezuela hubiera aparecido como uno de los países con índices más fuertes de institucionalidad democrática y de crecimiento económico. Pero recuerdo que también este profesor nos decía, y esto lo recordé especialmente por lo que nos decía Liliana recién, este profesor nos enseñó que Venezuela tenía 3 problemas. Pese a ser una de las democracias más desarrolladas, los 3 problemas eran que, uno, tenía muchos niveles de desigualdad muy altos, que en Venezuela había mucha desigualdad. Pobreza, pero también desigualdad, que las diferencias entre los que más tenían y los que menos tenían eran muy brutales, pese a lo que los que más tenían porque venían del petróleo, o sea, el Estado influía mucho en la desigualdad. Segundo, que Venezuela dependía de un solo commodity, del petróleo. Y tercero, que tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta, ¿no? Que las instituciones democráticas eran débiles en Venezuela. Pero que aparte de eso, Venezuela estaba bien, ¿no? Y lo recuerdo bien, yo aprendí Venezuela, tengo que ir a conocer Venezuela, porque Chile en dictadura no es un lugar al que quiero ir, pero Venezuela parece que hace las cosas bien. Esto fue el 88, en septiembre. Y en febrero del 89, antes de que pudiera ir a conocer Venezuela, vino el Caracazo, y ahí nos dimos cuenta que Venezuela tenía un montón de problemas. Y yo por muchos años enseñé en la Universidad de Nueva York que Chile es la democracia más estable de América Latina, pero que Chile tiene 3 problemas. Altos niveles de desigualdad, depende mucho de un solo commodity, del petróleo, del cobre, y tiene niveles de corrupción crecientes, ¿no? Las instituciones en Chile son más débiles de lo que eran hasta hace un tiempo, cosa que vimos también en este informe. Tiene instituciones fuertes, pero más débiles de lo que llegaron a ser. Entonces, siempre yo enseñaba en mis clases que, bueno, Chile
está mejor ahora de lo que estaba Venezuela entonces, pero tenía los mismos 3 problemas. O sea, los países de América Latina, en cierto modo, son como alcohólicos en recuperación, ¿no? Y Chile llevaba 30 años sin tomar alcohol, sin entrar a un bar, pero pues de pronto en octubre del 2019 entramos al bar y no salimos nunca más. O sea, ya llevamos 14 años o 14 meses en el bar durmiendo en la parte de afuera, somos casi homeless, ¿no? Porque el país está con problemas enormes. O sea, somos nuestros 30 años de sobriedad, pues ya los abandonamos rápidamente y ahora vamos probablemente por un camino bastante complejo. Y eso me hace pensar de nuevo en la gran debilidad de nuestros países de América Latina, que son las instituciones. Pero yo lo mezclaría que son instituciones necesarias en países que tienen, que somos alcohólicos en recuperación, ¿no? Tenemos problemas históricos de desigualdad, tenemos problemas históricos de inestabilidad, no hemos tenido democracias que funcionan bien, por lo tanto tenemos que ser especialmente cuidadosos. Los alcohólicos en recuperación no van a los bares, los alcohólicos en recuperación tratan de estar acompañados en fechas difíciles, y los alcohólicos en recuperación todos los días dicen pues un día adicional sin beber alcohol, porque estos son logros de día a día. Y mi gran preocupación en América Latina es que en algún momento Venezuela en el 88, Chile por ahí por el 2015, 2016, pensó que efectivamente ya estábamos fuera de América Latina, ¿no? Que ya éramos un país de Europa, que habíamos solucionado todos nuestros problemas, y de pronto dijimos, bueno, nos podemos tomar un par de tragos, si total, ya no somos de América Latina, somos un país OSD y nos comparamos con Finlandia o con Noruega, cuando en realidad seguimos teniendo algunos problemas estructurales que son importantes, que nos hacen volver siempre a América Latina. Y ahí nuevamente yo pongo la responsabilidad en las élites, ¿no? Digo, el pueblo se lo quiere gastar todo, el pueblo, no sé, en Argentina está yendo a saludar a Maradona, pese a que es poco, digo, va contra todas las medidas de salud que uno debiera pensar, pero bueno, digo, el pueblo lo pasa mal, las élites son las que gobiernan los países y las élites son las que pueden corregir o no corregir los errores. Y al vivir en Estados Unidos por mucho tiempo y tener una relación con Miami también relativamente fuerte, que me hace ir a Miami con bastante regularidad, yo siempre que voy a Miami pienso, acá están las élites cubanas que no quisieron distribuir mejor la torta en los años 50 y terminaron siendo exiliadas por la revolución. Y bueno, Miami y Cuba están al frente, el clima es más o menos el mismo, pero pues la élite cubana en Miami todavía resiente y quiere volver a un país que ya no existe, el país que ellos dejaron, pero del que tienen todavía nostalgia. Pero era un país del que tienen nostalgia, el país del que tienen nostalgia era un país profundamente desigual. Entonces no era un país viable en el largo plazo. Y luego al lado, en Miami, en el café donde están las élites cubanas tomando café, están las élites venezolanas, que les pasó exactamente lo mismo. Era un país desigual, no quisieron repartir la torta, y Venezuela terminó estando donde está ahora, entre los países menos desarrollados de América Latina. Y finalmente pienso, bueno, y en la mesa de al lado terminarán las élites chilenas en algunos años más, lamentándose por lo mal que le fue a Chile, cuando en realidad el gran problema es que ellos no quisieron repartir la torta. Entonces, si bien a mí me preocupa mucho la institucionalidad y creo que es esencial medirla y estar siempre midiéndola, sabiendo lo que nos pasa, en cierto modo lo que sentía cuando leí el informe de la Fundación es lo mismo que siento cuando voy al médico y me llegan los resultados de los exámenes, ¿no? Tengo el colesterol un poco alto y empiezo a decir, oye, me siento mal porque tengo el colesterol alto. Me siento igual que el día de ayer, pero ahora sabiendo los resultados, pues tengo una cierta responsabilidad porque saber los resultados es mucho mejor, ¿no? O ahora en Nueva York me he estado tomando exámenes de COVID respecto a lo que decía Liliana, de los testeos todas las semanas, la universidad me los requiere todas las semanas, y cada vez que me llegan los resultados por correo electrónico, pues también me preocupo, y cuando me siento bien digo, bien, voy a salir a caminar un rato, pero de nuevo con mascarilla para cuidarme, para seguir con eso. Oye, a lo que voy con esto es que estos indicadores son súper importantes, pero da la impresión de que los problemas cíclicos que tenemos en América Latina son problemas que se asocian no tanto a la fortaleza de las instituciones, porque creo que la fortaleza de las instituciones es más bien el resultado de sociedades que sean un poco más cohesionadas. Entonces,
tenemos que construir instituciones sólidas, pero para eso todos tienen que tener, como dirían en inglés, a stake in the game, ¿no? Todos tienen que tener algo en el juego, todos tienen que tener algo que perder. Y ahí termino con una referencia a un gran pensador alemán que se llama Karl Marx, quien lo estudié mucho en las universidades estadounidenses, porque después de todo, los últimos marxistas del mundo van a terminar como profesores en las universidades estadounidenses. Se lee más a Marx en universidades estadounidenses probablemente que en ninguna otra parte, ciertamente más que en los movimientos sociales de América Latina. Y Marx decía en el 18 Brumario de Napoleón, de Luis Bonaparte, ese gran texto, que el problema de la revolución es la clase media, ¿no? Porque cuando la revolución empieza, todos se suman a la revolución, porque todos tienen esperanzas y sueños, pero cuando va avanzando la revolución, la clase media se asusta, porque la clase media tiene cosas que perder, y mientras que el proletariado no tiene nada que perder salvo sus cadenas, ¿no? Entonces el proletariado se suma a la revolución, pero la clase media se echa para atrás. Y esa intuición de Marx está también presente en los intelectuales estadounidenses. Si uno piensa en Talcott Parsons o en Martin Seymour Lipset o el propio Huntington o Robert Dahl, dicen para que la democracia funcione tenemos que tener sociedades de clase media, ¿no? Tenemos que tener sociedades con un nivel de educación más alto, con que la gente tenga cosas que perder y donde haya algo de movilidad social. Y en ese contexto es donde aparecen ideas para construir estas instituciones que necesitamos. Y finalmente le termino con esto, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les comento en la Universidad de Nueva York, ellos toman clases de América Latina sin saberlo, porque están tomando clases sobre el futuro de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, con los niveles de desigualdad crecientes que tiene, cada vez se parece más a América Latina. Entonces, tomar las clases de América Latina es tomar un viaje al futuro de lo que va a ser Estados Unidos, con instituciones más débiles, con mayores niveles de desigualdad y hasta con presidentes que se la pasan tuiteando toda la noche, ¿no? Eso en Estados Unidos ha sido un tema, pero en Argentina lo vivimos con Cristina hace ya bastantes años, no es nada nuevo. O los programas de televisión todo el día, eso es lo que le faltó hacer a Trump, ¿no? Un programa de televisión de todo el domingo en la tarde, como a lo presidente o Correa, que también tenía lo mismo en Ecuador. Entonces, a mí me parece súper importante lo que hace la Fundación, me gusta mucho, creo que es importante estar midiéndonos, pero me parece también esencial la parte que destacaba Liliana al final y que la veo todavía más difícil con el problema del COVID, ¿no? Si no abordamos los problemas de desigualdad que tenemos en América Latina, pues entonces esta historia se va a seguir repitiendo. Y en 10 años más, algunos dirán, pues Colombia o Perú es la sociedad más estable y desarrollada de América Latina, pero Colombia y Perú tienen 3 problemas. Altos niveles de desigualdad, dependen mucho de un solo commodity, por lo tanto cuando se caen los precios internacionales el país se hunde y tiene una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Espero que la historia no se vuelva a repetir, pero me temo que la hemos repetido ya demasiadas veces. Patricio, muchas gracias y muchas gracias a todos por sus excelentes presentaciones. Vamos ahora, considerando el tiempo que nos queda y las preguntas que tenemos, si les parece bien a todos, vamos a hacer un repaso de todas las preguntas y volvemos a tener un espacio para cada uno, más o menos 3-5 minutos cada uno, así pueden elegir sobre qué preguntas comentar para ya cerrar el evento del día de hoy. Liliana, la primera pregunta está dirigida hacia vos. Luján consulta, en relación con tu exposición sobre Argentina en el BTI 2020, ¿qué políticas considera que serían convenientes para que el gobierno efectúe en torno al eje de transformación económica de cara al periodo post-COVID? Está silenciada, pero si te parece bien, igual mientras lo vas pensando, recorremos las otras preguntas y volvemos a vos. Te contesto rápido, así no me olvido. Me parece que si este país no encara reformas fundamentales, tributarias, laboral, si este país, las reformas obviamente son muy difíciles por su costo político, porque benefician a muchos que no lo advierten y los pocos que se perjudican tienen una gran capacidad de veto. Y acá los actores de veto cuentan. Por lo tanto, mientras este país no haga las reformas necesarias para poder, de alguna manera, elevar la productividad, crear
una economía competitiva y una sociedad de movilidad social, vamos a seguir dando vueltas, como bien señala Patricio Navia, porque el ejemplo argentino de los ciclos es el más emblemático. En realidad el mundo se argentiniza. Y esto creo que es un enorme desafío, que utopías regresivas que piensan que vamos a volver a la política de sustitución de importaciones en los 50 y podemos prescindir del mundo, solamente lo que hacen es aumentar más el pozo en el que estamos. Muchas gracias, Liliana. Y ahora sí, si les parece bien, vamos a recorrer las preguntas que son en general dirigidas a todos los oradores. Lourdes, por un lado, pregunta, ¿cómo creen que la sociedad civil puede incidir en los procesos de transformación en la región, en América Latina, particularmente para favorecer el fortalecimiento de la democracia o para generar transiciones a la democracia en los casos de las autocracias de la región? Luego, Libertad pregunta si consideran que el virus aún puede afectar y calar fondo en la democracia en épocas de elecciones, como es el próximo caso de Perú y Ecuador. Dice que los procesos electorales se acercan y la ciudadanía aún se encuentra temerosa de las aglomeraciones, tomando en consideración que el derecho al voto no es facultativo. Y continúa en la segunda pregunta, quizá la alta ausencia del electorado podría causar una crisis de representatividad para estos dos países. Luego, un espectador anónimo consulta, ¿cómo analizan el actuar de la OEA durante la pandemia y hasta qué punto ha contribuido o no a evitar un retroceso democrático en América Latina? Si les parece bien, podemos seguir con el mismo orden con el que iniciamos. Así que, Jauke, si quisieras hacer alguna reflexión acerca de estas preguntas, te escuchamos. Thank you. Okay, you can read them in the question in the Q&A. Yep, I did. Thank you. The civil society question and the possibility for strengthening the democratic potential of a society is particularly intriguing because it relates to two things that we could observe during the past 10 years. The one thing is that we saw that there is one sole indicator on global average of the 18 that we are looking at when we are looking at political transformation. There's one sole indicator which is improving instead of regressing, and that is the power of interest groups. The ability of interest groups to come to terms with each other, to organize and to articulate the aspirations of civil society into the political arena. The one positive exception of an otherwise depressing and negative trend. I find that very interesting because it is, I believe there is a certain logic in there, and that is that the organizing powers of civil society, at least at times, surpass the organization capacities of the political system. In that sense, there's a learning curve that is not really present in a lot of democratic governments, but is present in some of civil society, in the sense saying that if we want to demand political change, we have to be insistent. We have to continue. We have, it is not enough, for example, to pass a referendum in Chile or to demand political change in the country, so to be heard, but to keep continuing a reform effort. Otherwise, the same will happen. As Patricio called it, the class of political entrepreneurs will retreat to themselves and will do their job again. So yes, civil society, in a nutshell, has a very profound role to play in deepening democratization. I'm convinced of that. Thank you, Jauke. Muchas gracias. Peter? Bueno, estoy plenamente de acuerdo con Jauke, pero bueno, una cosa es justamente el sistema de partidos políticos, ¿no? Tenemos unos países donde hay, bueno, aparentemente un sistema de partidos estable, como fue en el caso de Chile, y tenemos casos como el Perú, que, bueno,
casi no tienen ningún sistema de partidos, ni siquiera estable, ¿no? Por tanto, en un caso, no, en los dos casos, es un problema de la agregación de intereses. Claramente tenemos sociedades civiles algo, bueno, respetables o incluso fuertes, pero cómo entran las demandas al sistema político, ¿no? Y veo el problema que ya mencionó Hauke, que, bueno, hay protestas y, bueno, en el caso de Perú, cada 5 años hay protestas tan masivas, ¿no? Pero después, bueno, la clase política corrupta, ¿cierto? Bueno, hace el mismo juego que antes. Bueno, y se puede hacer mucho. En el caso de Perú, por ejemplo, sería reformar el sistema de partidos políticos, bueno, que ya está en marcha, pero no suficiente. Pero en el caso de Chile, por ejemplo, bueno, hay que encontrar canales hacia el sistema político. Es decir, hay que, bueno, organizarse, agregar intereses, bueno, e incluso creando nuevos partidos políticos. No veo otra manera. Pero bueno, el papel claramente es importante, ¿no? No solamente lo que están haciendo con sus demandas, con su trabajo, influyendo partidos claramente, pero como en el caso, bueno, de hacer caer un presidente interino. Muchas gracias, Peter. Liliana. No, concuerdo en que en realidad tenemos minorías intensas, sociedades civiles organizadas, pero estos son movimientos espontáneos, inorgánicos de protesta, y el tema, como bien señalaba Peter, es cómo se canalizan de manera agregada esas protestas en el plano de la política, en un sistema de partidos que sea capaz de crear un consenso político entre la dirigencia acerca de un proyecto de futuro. Mirado desde Argentina, esos déficits de capacidad de consensuar un camino y de articular la diversidad de protestas es flagrante. En ese sentido, la crisis de representatividad es efectivamente porque ojo, la crisis de representatividad no es solo algo que uno pueda achacar a los partidos y a su ineficiencia, sino que estas sociedades son sociedades que los representados mismos están desagregados. Y la democracia se pensó para sociedades industriales donde hay una organización de clase y de intereses, y acá lo que tenemos son electorados fragmentados, monotemáticos y muy volátiles. Entonces, los partidos son atrapatodo y a veces son sellos que en realidad hacen ofertas de acuerdo con encuestas de opinión pública. Este es un dilema muy serio para resolver, que enfrenta toda la democracia en la región, y por eso pienso yo que es muy, muy difícil imaginar los nuevos modos de articulación, aunque es fácil decir, realmente hay que pensarlos. Todavía no veo respuestas claras a ese problema, porque la política y en la reconstrucción que requiere esta pandemia no puede ser lo que se llama la vieja política. Tiene que haber nuevos actores comprometidos en una agenda nacional compartida. Muchas gracias, Liliana. Patricio, ¿quisieras agregar algo? Sí, muy rápido, solo 3 puntos. Parto porque, bueno, el actuar de la OEA ha sido lamentable, ¿no? Lo que hicieron en Bolivia fue muy, muy lamentable. La ironía es que se apuró en reclamar por los resultados de las elecciones del 2019, que efectivamente fueron un desastre, pero la OEA no dijo nada sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2020, que también fueron un desastre, con uno de los candidatos que hasta el día de hoy, casi un mes después de las elecciones, todavía no acepta su derrota. Digo, la OEA creo que nunca fue tan ministerio de las colonias como cuando lo dijo el Che Guevara, ¿no? La OEA es el ministerio de las colonias, pues ahora con el poder colonial mucho más débil que nunca antes. Estoy de acuerdo en la necesidad de que la sociedad civil sea más activa, pero la sociedad civil no reemplaza a los partidos políticos. En esto estoy de acuerdo con Peter y con Hauke.
Los partidos son esenciales. Sin partidos políticos no hay democracia. No hay, y por lo tanto, tenemos un problema en América Latina de sistemas democráticos que no tienen partidos. Lo de Perú es increíble, ¿no? Yo les trato de explicar la importancia de los partidos a la gente diciéndoles que como cuando vas al supermercado y tienes que comprar latas de comida, ¿no? Los partidos políticos te ofrecen, son como el label de las latas de comida, ¿no? Y si no tienes labels, no sabes qué estás comprando. Y los partidos políticos aparecen y desaparecen. En Perú el partido más importante hoy es el Partido Morado. O sea, el Partido Morado. Eso es como una alianza de colegio. ¿Qué significa ser el Partido Morado? Digo, ¿en qué crees? En Perú también estaba Cambio 90 con Alberto Fujimori, que era un partido con fecha de expiración. O sea, era el año 90, nos formamos, somos Cambio 90, pero no esperen que estemos aquí el próximo año porque expiramos a finales de este año. Y termino con un punto sobre la crisis de representación, ¿no? Los textos de la crisis de representación llevan 25 años, o sea, hace 25 años que venimos hablando de la crisis de representación. La democracia más o menos funciona así, o sea, no funciona mucho mejor que lo que funcionan los países desarrollados que requieren de partidos políticos. Y creo que parte de los problemas que tenemos en América Latina es que estamos buscando una píldora mágica, ¿no? Que nos solucione nuestros problemas. Como cuando vamos al doctor y decimos, tengo un problema, deme una píldora mágica. Y en algunos casos las píldoras mágicas funcionan. En muchos otros casos hay que cambiar el estilo de vida, ¿no? Y los doctores siempre te dicen, te voy a dar una píldora que te va a ayudar temporalmente, pero tienes que cambiar tu estilo de vida porque si no lo cambias, la píldora mágica no te va a salvar. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, o la gente piensa, la píldora mágica, Hugo Chávez, Donald Trump, Make America Great Again, o Bolsonaro, como píldoras mágicas. En el caso de Chile, una nueva constitución como píldora mágica, cuando en realidad lo que se necesitan son procesos, son cambios en la forma en que sistemáticamente estamos haciendo las cosas. La píldora mágica no viene a solucionar los problemas de la región, tenemos que cambiar el estilo de vida. Bueno, y con esa gran reflexión y habiendo recorrido las preguntas, podemos dar un cierre a este evento. Muchísimas gracias a los cuatro, realmente fue un placer escucharlos, muy informativo también. Nos parece, bueno, desde la Bertelsmann Stiftung y CADAL, nos parece muy valioso habilitar este tipo de espacios para debatir estos temas, y también nos parece muy valioso, y esa es la base de nuestro convenio con la Bertelsmann Stiftung, que la gente esté informada y que el conocimiento llegue a la mayor cantidad de gente posible, y ese es nuestro objetivo al traducir también el informe al español. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden acceder a ambas versiones, tanto en la página de Bertelsmann Stiftung y de CADAL, y bueno, los seguimos esperando en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias a todos.